Estamos de vuelta en este miércoles del corazón con el doctor Ángel González Medina. Hoy estamos hablando sobre síndrome de cute corto, síndrome de cute largo. Ya hemos hablado ampliamente del síndrome de cute corto, doctor, de cute largo, perdón, y nos queda quizás ampliar un poquito también la otra parte, el cute corto. Entonces, ¿se pueden confundir estos síndromes con otras condiciones de salud, especialmente en el segundo caso del síndrome de cute corto, que es congénito y todo lo demás? Cuando vimos ese electrocardiograma que con una onda T alta, lo primero que tú piensas, cuidado, sobre todo dependiendo de la edad del paciente, cuidado si tiene una enfermedad coronaria, porque puede ser un indicativo. O puede ser un indicativo también de que tenga un problema de potasio. Entonces, todas esas cosas hay que tomarlo en cuenta y qué patología pudiera tener el paciente. Hay una condición que se llama síndrome de Brugada, que es poco frecuente, pero es muy mortal. ¿Y qué ocurre cuando Bueno, en el síndrome de Brugada hay una especie más bien de PR corto, pero ahí lo que más llama la atención es la morfología del complejo, que se comporta de una manera. Hay una condición que nosotros sabemos por el sistema de conducción eléctrica, que es como si tú tuvieras diversos cables que van hacia las diferentes habitaciones. Es muy las habitaciones del corazón que usted ha explicado. Exacto, aquí. Yo siempre se lo explico así. Mira, la puerta que tiene el corazón. Vamos a recordar eso. Hágase de cuenta que es como ¿cómo se llama? El breaker que hay en las casas. Que pasa corriente a la cocina, pasa corriente a la habitación. Entonces, eso mismo es lo que nosotros tenemos en el corazón. Una plantita eléctrica, que de ahí se genera el estímulo cardíaco para que se produzca la contracción del corazón y podamos estar vivos. Entonces, nosotros tenemos una plantita que está al inicio, allá donde viene la vena que viene del cuello, la vena cava superior, recogiendo la sangre que viene del cuello, el cerebro, y entonces ahí en la entrada, como era antes, las casas, ¿dónde estaba el breaker? No era un breaker, era un switch machete. En la cocina. No, particularmente. En esa época era en la sala. Bueno. Entraba por la sala. En mi época, doctor, que estoy un poquito más para acá, ¿te ves? entraba por la sala, era un switch. De ahí era que se mandaba, y entonces era el mismo breaker. Ahora un breaker sofisticado, con todas las características. Entonces, de ahí sale un cable, o 3 cablecitos que van a otra plantita que está más abajo. Va estimulando las aurículas, pero que el estímulo es más lento. O sea, mientras arriba, en reposo, tú puedes generar estímulo de 60 a 100 por minuto. El de abajo solamente llega a 50 como máximo. Y sería como una planta de emergencia. Pero eso está ahí también para regular, para que haya un sincronismo. Es decir, no hay una locura, sino que para que las aurículas se contraigan, se vacíen, se llenen los ventrículos, los ventrículos se vacían y las aurículas se están llenando al mismo tiempo. Entonces, de ahí pasa otro cable grande que se llama ADGIS, que entonces da un cablecito a la parte que divide los 2 ventrículos, otro que va a la parte libre, porque acuérdate que una cavidad así, entonces va al tabique, a la parte libre, que son las partes más gruesas del corazón, y una rama que se va del lado derecho. Por eso el ventrículo izquierdo se contrae primero, en centésimos de segundo, 0.2, ya tú sabes, centésimos de segundo, una cosa rapidísima. Y se pueden producir bloqueos en algunos de esos lugares. Por eso cuando la persona necesita un marcapaso es porque la conducción no pasa. Y al no pasar, el paciente entonces está decaído, mareado, y puede tener hasta síncope, porque necesita de un marcapaso. Y de ese generador, que es el que va a producir el estímulo, que va a llegar al corazón, porque va a ser independiente del sistema. Es decir, es como si la calle estuviera obstruida, y tú te vas por la otra esquina, te salen y llegas hasta allá. Entonces, claro, de una manera artificial, pero es la forma que tenemos. Claro, marcapaso ha sufrido muchísimas transformaciones y hoy día las cosas que se han logrado son maravillosas. Y eso ha salvado vidas en el mundo, por muchas vidas. Y eso es lo que hacemos. Entonces, este sistema lo que permite es que tu corazón funcione adecuadamente. Ahora, yo te decía que el tejido cardíaco tiene excitabilidad, y tiene automatismo y se excita por él mismo. Entonces, dependiendo de las necesidades, por eso, fíjate que cuando tú sales a correr
esa plantita que estimula 60-100 se dispara ¿cuánto? Dependiendo de tu edad, 150, 160, hasta 180, y no pasa nada. Tú te vas a cansar porque... Claro, tú vas a sentir el corazón claro, acelerado, aceleradísimo, te vas a ¿verdad? sentir sofocado, pero es parte del... Claro. Entonces, obviamente, lo mismo pasaría, por ejemplo, con los pacientes que son atletas, que hacen mucho ejercicio, que el corazón va haciendo adaptaciones. Entonces, esas personas tienen frecuencia baja, 50, 40, y a veces la gente se mortifica mucho, porque eso pudiera generar una arritmia. Pero si el corazón ha hecho adaptaciones, probablemente no ocurra nada. Entonces, ¿qué ocurre en ese sentido? Es muy importante que ese sistema eléctrico esté en buenas condiciones y se puede dañarse por enfermedades. La hipertensión puede causarle daño. Claro, no es el daño más importante. La enfermedad coronaria, la fibrosis del tejido, las enfermedades inflamatorias, porque eso lleva a que también el tejido participe. Ese tejido especializado, que son cables especializados de transmisión eléctrica, se dañen y entonces no puede hacer la función del corazón como debe ser. Claro. Y ahí vienen las arritmias, que entonces necesitan tratamientos especiales para poder controlar a ese paciente y mantenerlo vivo y evitar que tenga una muerte. Doctor, en el tema de diagnosticar el síndrome de QT largo y síndrome de QT corto, ¿ese diagnóstico se da porque el paciente llega con alguna manifestación o se da esporádicamente porque el paciente quizás fue a una consulta preventiva? Yo te señalaba que lo del síndrome de QT corto es muy sencillo, porque tú lo registras en el electrocardiograma y no necesitas quizás de herramientas más que ir a buscar la parte genética. En el QT largo puede ser diferente, porque no siempre lo puedes observar o puede pasar desapercibido. Entonces, en el QT largo, muchas veces vamos a necesitar más que un electrocardiograma, pero no solamente para ver que tenga el QT largo, es para ver si este paciente está haciendo arritmias, porque puede estar haciendo arritmias durante el sueño y desconectarse durante el sueño, pero no lo siente porque está durmiendo. Claro. O despertarse porque quizás se generó una arritmia y lo despertó porque el corazón se aceleró. Entonces, en el síndrome de QT largo, ahí sí vamos a necesitar muchas veces Holter, porque puede ser hasta no evidenciarse en un momento. Claro que el Holter no sirve para otros casos de arritmia. Puede que tú necesites hacer un monitoreo de ritmo por 30 días. Hay unos dispositivos que se ponen por 30 días porque el paciente se queja de palpitaciones, pero se nos hace difícil localizarlo con un Holter normal. Y hoy tenemos lo que se llama el Holter implantable, que es un dispositivo pequeñito. Antes era como el tamaño de una memoria. ¿Por cuántos días? Eso puede durar hasta que el día debe durar. Si no ocurre nada, porque se hacen registros, se pautan hacer registros con una computadora cada 2 semanas, y si el paciente ha tenido palpitaciones puede inmediatamente venir, porque incluso el paciente puede mandar una señal, tiene un dispositivo. Eso se coloca ahí hasta que aparezca la manifestación. Exacto, sí, eso es el Holter implantable, que es del tamaño como de ¿has visto el ganchito de un lapicero? Ajá, claro. Exactamente, que se pone hasta así, prácticamente con muy poquita anestesia, porque viene con su dispositivo para ponerlo y todo. Eso se deja ahí hasta que si aparece la arritmia, tú lo sacas. Pues ya tú tienes el diagnóstico. Exacto. Pero si no aparece nada, es hasta el día que eso ya no funcione. Eso es lo que se recomienda. Pero eso es en los casos de Han habido casos, te puedo decir de un caso que conocí, que se le puso el dispositivo, como a los 6 meses no había registrado nada, se lo retiraron. Y la paciente murió súbitamente posteriormente. Claro, puede ser que un paciente muera con el puesto, ya no va a haber, porque tú lo que andas buscando es demostrar algo. Arritmias que solamente van a ocurrir ocasionalmente. Yo recuerdo que tenía una paciente que yo creía, ella es muy nerviosa, y cada rato tenía palpitaciones, que se le iba a salir el corazón. Bueno, pero diferentes Holter nunca pudimos lograr nada. Y yo le dije, mira, no, la solución tuya es, de hace varios años de eso, tan pronto tú tengas eso, tú te vas a cualquier emergencia que te haga un electrocardiograma, que no te hagan más nada, claro, un electrocardiograma. Para ir y así registramos cuál era el problema de una arritmia que no era maligna, pero me molesta. Y claro, se le hizo un procedimiento que se llama de ablación, se quema tejido donde está el origen de la arritmia, y entonces
ella está prácticamente sana. Hay pacientes que nacen con cablecitos de más. Cablecitos de más. Sí, y entonces no hace la parada en la plantita de emergencia, sino que se va por una vía más rápida. Es decir, no se va por el peaje, se va por el pase rápido. Entonces eso provoca un circuito que entonces hay una sobreestímulo, claro, y la persona puede tener entonces palpitaciones por 30 minutos, 2 horas, 3 horas. No siempre así, pero puede variar. Y entonces uno piensa en cada una de esas cosas, no en síndrome de cutis largo, pero sí también en otras condiciones que son anomalías congénitas que pueden producir ese tipo de arritmia. Entendiendo el riesgo que tiene un paciente con síndrome de cutis largo de morir súbitamente, ¿cómo se previene esto cuando ya se ha identificado que ese paciente tiene ese síndrome? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se maneja ese paciente? ¿Cuál es el seguimiento que se debe dar? Nos vamos primero con el adquirido. Ok, vamos. El adquirido por una condición clínica, bueno, corregir la condición clínica. ¿Corregirla? O controlarla. ¿De qué manera se corrige? Claro, si tú tienes un problema de malnutrición, entonces mejorar tu nutrición y darte seguimiento, por supuesto. Y que en eso de la malnutrición, perdón que le interrumpa, doctor, para aclarar esta parte, la gente cuando le hablan de malnutrición entiende que una persona que le falta comida, que le falta cuchara, claro, pero la malnutrición incluye también la otra parte. Sí, entonces, claro. Esa parte es importante Seguro aclararla. Que eso es clave. Entonces, obviamente, el paciente que tiene insuficiencia renal, pues creo que hay que controlar los problemas de los electrolitos, el potasio, todas esas cosas, porque hay un riesgo. Bueno, hay niños o personas que han muerto, pero sobre todo niños, que como se hidratan y hay que ponerle potasio en las soluciones, hay enfermeras que se han equivocado. Y le han puesto el potasio directamente en la vena. Y eso produce una muerte inmediata. Y a veces, bueno, recuerdo un niño una vez que aunque no sabíamos la causa, pero como se estaba hidratando, y yo entro a la clínica, era como las 9 de la noche, a pasar visitas ahora, porque no quería irme sin pasar visita a un paciente que había internado. Y resulta que la enfermera iba corriendo, eso hace muchos años, con un niño cargado a intensivo. Y yo digo, ¿pero qué pasó, muchacha? No, que hizo un paro. Entonces yo seguí hasta intensivo, me olvidé de lo que yo iba a hacer y tuve que reanimar al niño. Lo reanimé y no me fui hasta que no llegara su pediatra. Y obviamente yo dije, bueno, cuidado si le pasaron potasio de más a este niño. Y entonces, claro, no había ninguna declaración. Entonces, cuando se hizo la determinación, tenía un potasio incompatible con la vida. O sea, que esa fue la causa. Entonces, eso puede ocurrir y si un niño que esté muy mal, pues puede pasar como que no fue nada. Pero si la persona no lo sabe, o por error, una ampolla de potasio directa en una vena es capaz de producir la muerte. Hay que ser cuidadoso con eso. Entonces, corregir las condiciones. Claro, hay pacientes que a veces tienen, incluso por la cardiopatía o por la condición que tiene un problema de electrolito. Entonces tú corriges, pero si además tiene el otro problema, muchas veces tú tienes que ir más lejos y dar antiarrítmico. Cuando ocurre una arritmia que se llama torsada de puntas, porque es que los dos ventrículos están estimulándose al mismo tiempo. ¿Y qué pasa ahí? Y entonces ahí tú ves que el complejo se va como torciendo y va cambiando, como si fuera dando vuelta como un tiro. ¿Y qué siente el paciente con eso? Unas palpitaciones enormes. Y eso puede llevar a muerte súbita. Entonces muchas veces eso ocurre en pacientes con hipomagnesemia, con y con falta de potasio. Y con potasio también. Con potasio, deficiencia de potasio, pero sobre todo de magnesio. Y obviamente en el síndrome de cutis largo tú pudieras tener algo parecido. Bueno, vamos a seguir detallando todo el manejo de estos pacientes luego de escuchar a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Sí, adelante. Sí, pienso que la preguntita que yo voy a hacer no está adecuada, no es No se preocupe, adelante. Ajá, sí, no es de cardiología. Yo tengo una hermana que está en cama, que tiene un Parkinson. Entonces a veces tiene como un respirar muy forzoso, que hasta deja de comer porque se siente como ahogándose. ¿Qué relaciones tiene un Parkinson con el corazón? Y también una preguntita, ¿qué duración debe tener un paciente? Estoy preocupada con esa hermana, con Parkinson. ¿Qué duración de vida puede tener? Dígame algo. Gracias por su llamada. Escúchenos a través de la radio. Relación entre Parkinson yo no y soy el experto de Parkinson, pero uno tiene conocimiento, ¿verdad? Claro. Mire, ese paciente hay que evaluarlo bien. Hay que ver si tiene algún problema en su vía digestiva o qué otra cosa pudiera tener.
qué otra cosa pudiera tener. Generalmente estos pacientes se ponen muy lentos y van perdiendo capacidades. Estos pacientes pueden durar muchos años vivos y solamente el deterioro que uno va viendo, uno se va dando cuenta que el paciente que es un problema progresivo y va perdiendo capacidades. Yo sé la preocupación que eso le causa a usted. Yo le aconsejaría que lo importante es que se evalúe, que vean que no existe ninguna otra cosa a nivel pulmonar, porque a lo mejor ese paciente, yo no sé en las condiciones que está, pero a lo mejor hace broncoaspiración, no sé, porque tenga limitación. Recuérdense que sus músculos están muy espásticos y entonces puede tener algún problema de tipo respiratorio que esté condicionando eso. No sabemos si es que por ahí anda la cosa o que pudiera tener alguna afección cardíaca que provoque al mismo tiempo esta manifestación clínica. Claro, sería evaluarlo también ahí con cardiología. Exacto. Doctor, entonces detallaba el manejo que debemos tener con el paciente que tiene síndrome de QT largo adquirido. Sí, en el caso podemos corregirlo si demostramos que lo que hay es una deficiencia electrolítica o que el problema es un medicamento que estamos usando, bueno, pues suspender la medicación. Exacto. Ahora, los pacientes que tienen un síndrome de QT largo, a veces la cardiopatía, la enfermedad coronaria te da un síndrome de QT largo por el fenómeno de isquemia, bueno, pues manejar el problema. O puede terminar el paciente si es una condición que ha sido progresiva por alguna razón de algún daño cardíaco. Estos pacientes terminarán con un dispositivo marcapaso específico para evitar la muerte súbita. Por supuesto que podemos prevenir, incluso ¿verdad? Hacer regresar la condión. Se puede. Exacto. Los congénitos no, porque eso terminarán con un marcapaso puesto. Y por supuesto, estos pacientes, lo que tú tienes que hacer es corregir la situación que esté provocando probablemente ese síndrome de QT adquirido. Sobre todo, evitar las excitaciones, un estado de excitación o de emoción importante, mantener sus electrolitos, su sodio, su potasio, su magnesio en las mejores condiciones posibles. Y por supuesto, estos pacientes de lo que se van a beneficiar grandemente incluso de, si es un antiarrítmico que está usando, entonces quitar ese antiarrítmico, usar otro. Y si hay arritmias, podemos usar antiarrítmico por aquel que no prolonga el QT. Y como dije, entonces otros terminarán con la colocación de un dispositivo que es lo que va a evitar que este paciente tenga una muerte súbita. Vamos a darle chance a la gente, doctor. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, Lizania. Óyeme, tú eres de Moca. ¿Aló? Sí, le escuchamos. ¿Tú eres de Moca? Yo sí, mi papá es de Moca. Yo soy Salcedo de Moca. Ah, muy bien. Adelante con su inquietud. Hazme el favor, pregúntame al doctor. Yo tengo 96 años. ¿Sí? Y nunca he ido al médico, que me diga algo de eso. Adelante, doctor. 96 años sin ir al doctor. Ese es un bendito. Bueno, lo primero que hay que pensar es que que tiene muy buena salud. Sí. Que ha llegado tan lejos. Buenos hábitos. Buenos hábitos de salud. Tiene que tener factores genéticos que lo protegen bastante. Es hereditario. Probablemente ha vivido en un área donde tiene aire puro. Come de lo que siembra. Exacto. El otro es quizá no estar sometido a estrés y a problemas así emocionales que pueden llevar a la persona a irse enfermando de algún órgano. Y obviamente yo sé que maravilloso, ojalá que sus hijos hayan podido derivar todas esas cosas. Yo, una tía paterna de mi papá, una tía de mi papá, se murió a los 103 años y nunca se tomó una aspirina. Tengo un tío que murió hace un año y algo, 100 años, y otro que cumple 100 el próximo sábado. Son centenarios. Son centenarios. Y hay varios primos de ellos también, y ellos que tienen ya 90 y tantos años. Y depende mucho de la genética. Yo creo mucho en eso, de su condición de... Y luego, claro, condicionado por la condición de vida, porque si usted es fumador crónico, podrá durar mucho, pero probablemente no va a durar tantos años. Claro, claro.
Bueno, seguimos con la gente, doctor. Se han activado terminando Exacto. aquí el programa del día de hoy. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenas. Buenos Buenas. días. Sí, buenos días. Yo quiero hacer una pregunta, doctor. Adelante. Sí, mira, yo tengo como 20 años usando Atenolol 100 con clotaliona de 25. Y a veces la frecuencia me sale 55. ¿Qué es lo menos que yo pueda? Yo tengo 60 años. Sí. ¿Qué es lo menos que se pueda la frecuencia salir? Sí, fíjese, lo que pasa es que usted está tomando un medicamento que baja la frecuencia cardíaca, eso es el atenolol. Ajá. ¿eh? Y por supuesto, usted a su edad hay que estar vigilando que esa frecuencia no le baje de 50. Si le baja de 50 se debe hacer ¿verdad? Un reajuste de tratamiento, o sea, quizá usar una dosis más pequeña o cambiarlo por uno que sea menos bradicardizante, es decir, que baje menos la frecuencia cardíaca. Ahí sería lo más importante. Y siempre, como usted toma diurético, y mantener buenos hábitos de salud, comer suficientes vegetales, frutas, porque ahí está el potasio, ahí está el magnesio, sobre todo el hecho mismo de los vegetales verdes tiene mucho magnesio. Entonces es muy importante ese tipo de cosas para tener un equilibrio y que el diurético que esté tomando no le esté causando deficiencias de estos elementos. Tenemos más llamadas, doctor, pero lamentablemente nos quedan unos 3 minutos para poder concluir todo el programa del día de hoy. Entonces nos gustaría poder dejarles, doctor, esas recomendaciones a los pacientes que viven con estos síndromes que hoy hemos detallado en el programa. Ya usted avanzaba de qué cosas evitar, para que puedan garantizar tener una vida con mayor calidad y evitar complicaciones como es el caso de la muerte súbita y otras complicaciones Sí, cardíacas. fíjate, lo más importante es que probablemente por la calle estén caminando mucha gente que tiene esta condición, pero no lo sabe. Y por eso hay gente que se muere súbitamente, joven o relativamente joven, o que pudiera tener un QT largo adquirido porque tenga alguna condición que esté facilitando que esto se presente y que si no se corrige, por eso hemos dado algunas pautas de algunos medicamentos y algunas condiciones que pueden terminar en este trastorno que puede inducir a una arritmia maligna y hasta una muerte súbita. La historia de muerte súbita en la familia, la historia de síncope, es que usted sufre un desmayo, una persona que nunca ha tenido desmayo. Bueno, investigar, saber por qué está ocurriendo esto. Si usted tiene, como dije, un hermano, un padre o un hijo que se le ha descubierto esta condición, pues acude al médico para que también se le evalúe. Nos faltó parte de esto, con el diagnóstico sobre todo del congénito, como se aparece en los jóvenes que se desmayan o tienen síncope, va a ser necesario también el estudio genético, que aunque muchas veces no se puede dilucidar por completo, pero sí se puede establecer dónde está la alteración genética que está condicionando la presencia de esta condición y podemos evitar la muerte súbita en estos pacientes. Excelente. Y antes de irnos, queremos recordarles dónde usted puede encontrar al doctor Ángel González Medina. Él tiene consulta privada en el Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González de la avenida Abraham Lincoln. Allí usted se puede comunicar al 809-541-0455 y también al 829-642-4473. El doctor también tiene consulta en Hospiten. El teléfono allí es 809-541-3000 para usted hacer su cita, ir a una evaluación cardiovascular, confirmar que todo esté en orden y evitar complicaciones a futuro que puedan poner su vida en riesgo. Doctor, complacidos como cada miércoles de poder tenerle por aquí en Cátedra Médica. No, gracias. Como siempre he dicho, el placer es mío estar por acá porque creo que con ellos estamos ayudando a que la población conozca más de salud y pueda cuidarse y prolongar su vida. Definitivamente. A ustedes gracias por el favor de su sintonía. Será hasta mañana cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica, esta producción en donde la salud merece respeto. Sigan en sintonía con Rumba 98.5 FM porque ahora le toca al mediodía con Mariotti y compañía.